Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola y bienvenidos a Mami Crafter, el podcast de costura y podcotis donde aprenderemos mucho y con los ojos cerrados. Después de cada episodio del podcast podéis pasar por mamicrafter.com y allí encontraréis material adicional en el post que os dejaré. Os dejaré enlaces también a otros posts ya publicados y algún vídeo de YouTube. Seguro que os va fenomenal completar la información del podcast con el post del blog. Bueno, bienvenidos al episodio 1 del podcast. Hoy vamos a hablar del placer de coser, de cómo iniciarse en la costura. Os voy a dar unas recomendaciones para las que estáis empezando o las que ya os habéis iniciado en el tema de la costura, pues donde podéis comprar cositas. Si os iniciáis, pues lo básico, y si ya estáis metidas de lleno en el tema de la costura, pues cositas que son interesantes, originales y demás. Vamos a empezar. Y digo yo, ¿qué significa para ti la costura? Hola, soy Marian, más conocida en redes sociales como Nairam Kitty. Diana me ha pedido para su primer podcast, lo cual me hace mucha ilusión y me siento muy halagada, que le cuente qué significa para mí la costura. Si tuviera que resumirlo en una sola palabra o en una sola frase, ahora mismo diría que paz mental, porque para mí coser es algo que me relaja, me aísla de todo y me da tranquilidad, me hace no pensar en nada más que en el color de la tela, en el hilo, que tengo que coser recto, cortar. Es como que te centras en eso y te olvidas del resto de problemas y disfrutas del momento de la costura. Y para mí eso es lo más importante. El proceso, sobre todo, más que luego al final la pieza terminada, que también, que es súper chulo, y ver cómo queda en ti o en otra persona, pero el proceso de cortar, coser, ir viendo cómo se forma la pieza de ropa o de accesorio, eso para mí es lo más divertido y chulo de la costura. Bueno, ¿cómo os habréis quedado después de escuchar a Marian García, la chica que está detrás de Nairam Kitty? Seguramente todos ya la conocéis porque es archiconocida. Para mí es la youtuber de costura número 1 que puede haber, porque yo fui a la primera persona que empecé a seguir en YouTube, así que le tengo especial cariño por eso, porque las primeras veces que yo tuve contacto con la costura ya como algo que ya me gustaba, que ya iba a ser mi hobby, era ella a quien escuchaba, así que la verdad es que siempre la he tenido como en la cima de la pirámide de las youtubers de costura. Marian nos cuenta que para ella la costura es paz mental y verdaderamente la mayoría de gente que conozco y a quien me voy encontrando en los talleres, a todas nos sugiere eso, la costura, un momento de paz, de tranquilidad, de solo inspirarnos, de crear, de sentirnos como evadidas del mundo. Y es posible que exista alguna persona que la costura le pueda estresar, pero la verdad es que coser es, aparte de que es tan creativo y que luego tienes la satisfacción de ponerte algo hecho por ti o de regalar algo a alguien hecho por ti, y la verdad que todas las cosas que la costura te aporta, al menos de la gente que conozco y que me cuenta, son muy positivas. Así que, como ha dicho ella, realmente es para un momento de paz mental y coser debería ser como una terapia muy recomendable. Siempre he oído el dicho de ocupa tus manos y despeja tu mente, y la verdad es que la costura, como es algo tan manual, yo creo que es verdad que despeja mucho la mente. Además puedes coser incluso viendo la tele, o sea, yo creo que la costura te proporciona momentos de paz de muchas maneras. Vamos a entrar de lleno en el tema de hoy, del podcast de hoy, y es ese inicio de la costura. Cuando empezamos a interesarnos por el empezar a coser, normalmente es porque vemos que alguien de nuestro alrededor o gente de las redes sociales cuelga cosas chulísimas que han hecho, y entonces nos empieza a picar la curiosidad de si somos capaces de hacer lo mismo. Pues yo creo que para iniciaros en la costura es tan sencillo como poneros vídeos de YouTube y empezar a hacer algún tutorial sencillito. No hace falta que hayáis crecido en un ambiente lleno de costureras
costureras donde os hayan enseñado ya todo sobre la costura, porque yo, por ejemplo, he crecido con mi madre, que era una gran costurera, pero como ella cosía en casa y sobre todo cosía mucho pijama y me obligaba a darles la vuelta a las piezas que ella iba cosiendo, y yo acababa tan harta que lo último que podía pensar era en aprender a coser. La verdad es que ella era una costurera 10, nos hacía unos disfraces clavados a los de los dibujos, la verdad es que cosía genial. Bueno, y además ella estudió mucho sobre costura y lo hacía bien, o sea, lo hacía técnicamente bien. Pero si no habéis crecido en un ambiente lleno de costureras, pues no pasa nada. Iniciarse en la costura es muy sencillo. Necesitamos los materiales básicos para poder coser, ir aprendiendo poco a poco, sin estresarnos, haciendo pequeños proyectos sencillos para ver que la cosa pues como que fluye y nos va gustando. No empecemos por algo muy complicado que no podamos acabar y entonces nos desmotive totalmente a continuar con la costura. Hoy en día podemos aprender de dos maneras, o haciendo un curso presencial pues que nos enseñen de la A a la Z todas las cosas sobre costura, o si queremos un poquito más de inmediatez o sois impacientes como yo, hoy en día, viendo vídeos de YouTube, podéis hacer un montón de proyectos desde casa y de esta manera podéis comprobar si os gusta o no os gusta el tema de la costura antes de apuntaros a un curso, pagar un curso y también disponer de ese tiempo, porque un curso presencial pues tienes que ir X horas a la semana y a lo mejor no todas tenemos esta flexibilidad horaria, y sí que es mejor hacer un vídeo de YouTube que lo puedes hacer pues cuando tú quieras, como si te quieres poner a coser un domingo. Bueno, suponiendo que nos ha picado el gusanillo por empezar a coser y ya nos queremos hacer nuestro primer costurero, os voy a explicar los materiales básicos que necesitamos tener en ese costurero para empezar a hacer nuestros primeros pinitos en la costura. Lo primero que debemos tener en el costurero yo creo que son las tijeras para tela. Es muy importante diferenciar las tijeras con las que cortamos tela de las tijeras con las que cortamos papel, porque si no las de tela se desafilan y luego cortar tela es un horror. Así que unas tijeras para tela y unas tijeras para papel. Luego es interesante tener una cinta métrica, una tiza para marcar la tela, varios alfileres, imperdibles, agujas para la máquina de coser, hilos, que podemos tener hilos normales para coser y hilo para hilvanar, que es un hilo diferente, un descosedor, que aunque no quisiéramos utilizarlo nunca, lo utilizamos bastante a menudo, además es una herramienta muy útil para abrir ojales, así que no solo es para el tema de descoser, un dedal, una plancha, porque la plancha es un imprescindible para hacer un montón de proyectos, y yo os recomendaría que tuvierais papel de seda. Yo el papel de seda lo utilizo a modo de papel de patrones. Existe el papel de patrones, pero a mí me gusta mucho utilizar el papel de seda, pues primero porque es muy económico y segundo porque es muy fácil de encontrar en cualquier bazar. De materiales de costura podría haceros un podcast entero o varios episodios, pero lo básico ya os lo he dicho para que tengáis el costurero preparado para empezar a hacer los primeros proyectos. Luego hay un montón de materiales adicionales, yo les llamaría materiales extra, como por ejemplo pues alfileres decorativos, otro tipo de tijeras, hay tijeras para aburrir de un montón de formas, de punta redonda, en fin, para un montón de cosas, pero básico son los materiales que os he dicho. Luego hay un montón de materiales chulos también, que son ya como más tipo capricho, o incluso materiales que pueden ser coleccionables. Yo por ejemplo estoy haciendo ahora mismo una colección de cintas métricas chulísima, pero bueno, que con que tengáis una cinta métrica para medir, pues como que no hace falta que tengáis las más bonitas del mercado. Bueno, y una vez tenemos los materiales básicos, nos falta lo imprescindible, que para coser es una máquina de coser. Embarcarte en el maravilloso mundo de elegir una máquina de coser nos daría para también unos cuantos episodios. Lo principal que yo haría como consejo, el punto número 1 para elegir una máquina de coser es que te ciñas a un presupuesto. Si yo tengo entre 200 y 500 euros para comprarme una máquina de coser, imaginaos la cantidad de marcas y modelos que voy a descartar. Es una buena manera de empezar, acotándolo en el presupuesto, porque hay tantísimas y tan molonas, llenas de funciones súper chulas, que te hacen abecedarios, puntadas decorativas, bordados ideales de Mickey Mouse, que te podrías perder en el universo de las máquinas de coser. En cambio, si nos ceñimos a un presupuesto, pues vamos a ir mirando las características de las máquinas de coser que están dentro de ese tramo que nosotros hemos acotado. Y nos va a facilitar bastante el trabajo, porque ya os digo, lo de las máquinas de coser es enamorarte de una tras otra.
Para elegir la máquina de coser, aparte del presupuesto, pues podemos pensar qué necesidades tenemos nosotros. Si la vamos a querer para mucho tiempo porque vamos a hacer cosas hiper complicadas, si queremos que nos cosan letras porque yo que sé, queremos bordarle a los niños los nombres en la ropa o queremos hacer camisetas personalizadas con texto. Tenemos un poco que saber qué funciones nos gustaría que tuviese nuestra máquina de coser. Si queréis que os hable más a fondo del tema de la máquina de coser, me podéis dejar un comentario por aquí, por cualquiera de las plataformas donde va a estar el podcast, o enviarme un correo o un audio si queréis a mamicrafter@gmail.com. La verdad que el tema de la máquina de coser da para hablar mucho, largo y tendido, así que si queréis que me meta más a fondo en el tema de la máquina de coser, me lo podéis comentar. Bueno, pues una vez hemos conseguido tener una máquina de coser y tener un costurero, que yo os recomiendo que las cositas de costura las tengáis en una cajita o en un costurero o en un costurero plegable o en una bolsita o lo que queráis, pero un sitio donde cuando lo cojáis para coser lo tengáis todo en el mismo sitio y así lo tengáis más a mano, no tengáis que ir rebuscando por los cajones de la casa. Y aparte del costurero y la máquina de coser, pues nos falta lo principal, que es la tela. Después de la máquina de coser, lo más imprescindible es la tela. Sin tela no hay costuras. Pues para escoger telas, os recomiendo sobre todo que miréis en el mundo online, porque hay tantas tiendas de telas online que tienen cosas súper originales y podéis encontrar absolutamente de todo y sin moveros de casa. Hoy en día ya el tema online como que está muy a la orden del día y casi cualquier cosa la podemos encontrar en internet. Yo ya os he recomendado muchas veces muchas tiendas de telas, sí que es importante que si compráis, pues si veis que hay alguna persona en Instagram que os recomienda que ha comprado allí, que está contenta, pues así tendréis como más confianza. Pero que hoy en día el tema de internet está muy rodado y seguramente que no tendréis ningún problema por comprar en internet. Además en internet lo bueno es que encuentras cosas originales, sobre todo yo lo encuentro lo más original, las típicas telas de dibujos animados que le gustan a los peques, que cuesta como mucho encontrarlas en una mercería de barrio y tal, y en internet solo que busques tela de Mickey Mouse, seguro que te salen un montón de tiendas online que la tienen. Luego, una vez empecéis a hacer vuestros pinitos en la costura, empecéis a seguir pues los tutoriales de internet que encontréis o hagáis un curso de costura y ya empecéis a hacer vuestras primeras cositas, vuestros primeros proyectos, hay una cosa que os recomiendo un montón, y así empecé yo, y es compartirlo. Hoy en día con las redes sociales compartir vuestras creaciones es muy sencillo. Yo como plataforma ideal para este tipo de cosas, para mí la más visual y la más sencilla es Instagram. Yo os recomiendo que os abráis una cuenta si no la tenéis. Y es muy rápida de usar, es tan fácil como subir una foto, no tenéis ni por qué poner texto si no queréis. Todo el mundo lo puede ver y os pueden decir pues si les gustas y os pueden hacer algún comentario, y la verdad que es un feedback que da mucho juego y que ya que estás orgulloso de la creación que has hecho, pues compartirlo y que te comenten y tal es como genial, ¿no? Así que os recomiendo que os abráis una cuenta de Instagram y compartáis por allí todas las creaciones que hacéis. Bueno, y dicho lo dicho, voy a haceros unas cuantas recomendaciones. La primera yo diría que a las que os iniciéis en la costura, que no tenéis muy por la mano aquello de coser todavía, os liéis un poquito con las telas de algodón, las que llamamos tipo patchwork, porque estas telas son muy fáciles de manejar y os va a dar un poquito de juego y no os va a dar muchas complicaciones, así que os recomiendo que los primeros proyectos sean con telas de algodón. También os recomiendo que tengáis guata. La guata es como una tela como un poquito más gordita, parecería por ejemplo la tela de polar, que se suele poner en el interior de los proyectos y hace que cojan cuerpo y queden como más mulliditos, como más esponjositos. También os recomiendo que tengáis alguna cremallera o cintas decorativas que os pueden ir bien para hacer según qué proyectos que podáis ver en algún vídeo de YouTube. Que empecéis cosiendo proyectos sencillos, como ya os he dicho antes, proyectos que podáis empezar y acabar en poco tiempo para que veáis el resultado y os animéis a continuar, que os motiven. Hoy os voy a hacer una recomendación de tienda online, que en el caso de hoy os voy a recomendar telas.es, y os la recomiendo ya no solo por las telas, sino también por los materiales. Es una web extranjera, donde yo he comprado millones de veces, o sea que ya os puedo asegurar que todo funciona correctamente, y aparte de vender telas infinitas, de cualquier tela que busquéis seguro que la encontráis, tiene muchísimos materiales y hasta los más raros posibles, cosas muy originales que cuesta mucho de encontrar en otras tiendas. Así que la recomendación de tienda de hoy es
nuevastelas.es. Bueno, y hasta aquí el primer episodio del podcast. Hoy sí que con chichilla ya de cosas que tenemos que estudiarnos para iniciarnos en la costura. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis dejarme vuestros comentarios en cualquiera de las plataformas, iVoox, Spreaker, como queráis. En iTunes, sobre todo, si queréis, si os ha gustado mogollón, me podéis dejar 5 estrellas en iTunes. Siempre podréis enviarme vuestros comentarios o incluso un audio a mi mail, que es mamicrafter@gmail.com. Después de cada episodio del podcast podéis pasar por mamicrafter.com y ahí encontraréis material adicional en el post que os dejaré. Por último, os recuerdo que os podéis suscribir al podcast para que cualquiera de las plataformas os avise tan pronto cuelgue el nuevo episodio. Sin más, un besito enorme a todos y felices costuras.